Ahora llegamos a un segundo estudio de lo que habla Pablo. Este está basado en los versículos 16 y 17. Acabamos de estudiar el versículo 15, ¿qué les parece? Ahora vamos al 16 y al 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Hay algo que exista que no fue creado por Dios? Aquí no es claro, ¿no? Todo. Los ángeles fueron creados, los serafines fueron creados. Todo lo que existe, Dios lo creó. Y todo fue creado por medio de Él y para que Él lo disfrutara, es lo que quiere decir para Él. Y entonces Dios se gloria en nosotros. No es que le hace falta, pero sencillamente la grandeza de Dios se expresa en una forma muy particular en lo que Dios ha hecho por pecadores. Y Dios ahí llega a decir, mira lo que Dios es, que pudo traer criaturas condenadas al infierno y pudo transformarlas en angelitos. No literalmente, pero en santos. Y hacernos gente que le ama a Él y le quiere servir. Y nos sigue diciendo, Él es antes de todas las cosas. Nos recuerda que los judaizantes, los griegos, pensaban que si Jesús había nacido en Belén, no pudiese ser el eterno Dios. Y por lo tanto aquí Él está repitiendo, Él es el eterno Dios. Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Un momentito aquí para un reflejo teológico. Ustedes ya verán que a mí me gusta la teología, ¿no? Y me gusta pensar de mucho. A veces nos pasamos, Rogelio y yo, horas discutiendo puntitos teológicos. Y él siempre sale ganando, ¿sabe? Pero sea como sea. Vamos a pensar de esta frasecita, y todas las cosas en Él subsisten. En otras palabras, todo lo que existe en el universo está bajo la supervisión ¿de quién? De Jesucristo. Bueno, ¿qué pasó cuando Él nació aquí y era un bebé y vivió los primeros años en la tierra? ¿Qué sustituto usaría el Padre? La verdad es que ninguno. Porque lo que tenemos es Dios encarnado, pero Cristo nunca dejó de ser Dios. Y lo que nosotros vemos su parte humana, pero recuerda que Cristo era el Dios hombre. En un ser existían, por decir así, dos cosas, Dios y el hombre. Y aún de bebé, todo sustituía por medio de quién era Él. Así que Él nunca dejó su mando, aún en su humillación. Bueno, le dejo eso como un poquito de reflexión. Luego, cuando quieren tener una buena discusión, vuelven a ese tema y tratan de disfrutarlo, ¿no? Muy bien. Entonces, la segunda parte que usa Pablo al hablar de Cristo, primero nos habla de Él en su eternidad pasada, entonces llega a Cristo en cuanto a la historia de la creación. Y el Padre y el Espíritu Santo eligen a Cristo para ser el Creador, para ser el medio por el cual, vamos a decir, Dios Trino crea el mundo. Nosotros decimos que como que no existía nada, que Dios creó al mundo de la nada. Ahora, ¿qué es nada?
En cuanto tú empiezas a tratar de explicar la palabra, ya la has convertido en algo. Y la cosa es que nada no tiene definición. Y aquí los que siguen la evolución tienen un problema. Porque en algún momento tiene que haber algo para que la evolución sea realidad. Ellos hablan de la explosión como de una estrella grandísima, pero ¿de dónde vino la explosión? ¿De dónde vino esa nada para que hubiera una explosión? Y varias veces yo he podido discutir con científicos y yo siempre llego a ese punto, porque ellos enseguida quieren hablar de las evidencias. Y yo digo, no, pero explícame a mí otra cosa, ¿a dónde comenzó aquello? Si hay algo, tiene que haber una causa. Y sin causa no puede haber. Tiene que haber un Dios que da comienzo a esta nada. Piensen de esto. Imagínense crear una piedra cuando no hay nada para crearla. Ni sitio donde colocarla después de hacerla. Sin embargo, ¿qué fue cuando no había sustancia, ni tiempo, ni espacio? ¿Qué fue que dijo Jesús? Sea la luz, ¿y qué? Y fue. Solo con el hablar. Cuando no existía nada. ¿Y cómo se imaginó él este mundo? ¿Cómo fue que él se imaginó un gatito? Y le dio la forma. ¿Cómo hizo una hoja? ¿Cómo hizo? ¿De dónde había, a dónde había el patrón? Mis hermanos, la creación es algo increíble, por decir. Toda la variedad que tú tienes. Fíjate, algo que me gusta a mí. Yo creo que la fruta más rica en todo el mundo es el mango. Hasta cuando yo puse mi casita allá en Miami, lo primero que hice fue sembrar un mango. Y mi esposa siempre se ríe de mí, porque yo tengo los mangos contados. Este año pasado hubieron 86 mangos en mi matita. Y dice mi señora que yo los voy protegiendo uno por uno. Y que ninguno se cae sin yo saberlo y probarlo, ¿no? Porque a mí me encantan los mangos. Y ustedes no saben las veces que yo he estado debajo de ese árbol. Gracias, Señor. Gracias, porque tú sabías un sabor que me iba a gustar a mí. Pero dime, ¿por qué es que la naranja sabe distinta al mango? ¿Por qué es que el jugo de toronja tiene un sabor distinto al jugo de pera? Si fuera para alimentarnos, no hubiera tenido que hacer ningún sabor. Pero Dios te conoce a ti y me conoce a mí tan bien que Él sabe aquello que nos va a satisfacer. Y Él de antemano lo hizo. Antes de hacer el mundo, Él ya había hecho todas las frutas para que el hombre lo disfrutara. Conscientemente y a propósito. Porque Dios no hace nada sin propósito. Dios tiene un fin con todo lo que hace. Ahora, esto para mí es lo que está tratando de decirnos Pablo ahí. Al hablar de la creación, está tratando de hacernos reflejar este Cristo que murió por ti en la cruz. Fíjate, ¿quién es? Es el creador de todo lo que existe. ¿Puedes contar las estrellas? Los salmos dicen que Cristo las tiene por nombre. Piense de todos los seres humanos y Cristo los conoce todos por nombre. Eso de contar los cabellos en la cabeza es simple para Él.
aunque yo sé que algunos no tienen que contar tanto como otros. Pero si Él tiene las estrellas contadas, Él sabe cada detalle sobre mí, Él sabe cada detalle sobre ti. No hay cosa que se esconda de Dios. Y ahí tú estás en la lucha de todos los días. ¿Cómo voy a sobrevivir a esto y lo otro? ¿Quién sabe todo ese detalle? ¿Quién lo tiene en sus manos? Por eso Pablo está dando esta información. Piensa en el Creador, porque ese Creador es tu Dios. En ese Creador tú puedes confiar. Y es lo que nos está diciendo Pablo en esta porción. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos. Él hizo los cielos y la tierra, creó toda la naturaleza, las plantas que crecen en los campos, las montañas, todas las bellezas, las frutas, las flores. ¿Por qué hizo tanta variedad de flores? Nosotros hubiéramos terminado con la rosa, ya con la rosa basta. Pero no, Él hizo flor tras flor, tras flor, tras flor. Y tú puedes ir a lugares invernales y las flores son muy distintas a las flores en lugares tropicales. Y uno se pregunta ¿por qué? Sencillamente porque es un glorioso Dios. Y si hay tantos detalles que Él hizo, ¿cómo es que yo no voy a confiar en Él? ¿Cómo es que yo voy a decir, a Él no le importa lo que me pasa a mí? Y es esto lo que nos da confianza en Él. Creó el sol, creó la luna, las estrellas para acompañarlas, los peces del mar. ¿Qué criaturas hay en el mar? Una vez estoy en una de las ciudades sureñas de Chile y allí se come estas criaturas extrañas del mar. Son cosas que por aquí en Cuba, yo salía a pescar por todas las islitas ahí que hay, los cayos, y yo pescaba de toda clase de cosas, pero llego a Chile y hay animalotes ahí en el agua que jamás había visto. Hay uno que se llama pico loco, que parece una piedra y tiene un huequito y saca el pico y van y le agarran el pico, le sacan el animalito y a la boca. Y esta gente, él es chileno, ¿sabes? Sí. Estos chilenos les gustan comer esas cosas crudas. A mí en Cuba me enseñaron que si iba a comer algo tenía que estar cocinado. Y me llevan a esta mesa ahí, una invitación especial por el alcalde de la ciudad, y me sientan en el asiento privilegiado y me sirven este plato de cosas crudas. Gracias que había limón. Y yo le echaba limón y con cada bocazo, decía, Señor, ayúdame. Cosas tan extrañas, pero Dios las hizo todas. Los animales. Y entonces la última creación fuimos nosotros. Hagamos al hombre, nótese el privilegio, a nuestra imagen. Si Jesús dice, si yo cuido de las aves, ¿no voy a cuidar de ti? Nos creó a su semejanza, con privilegios increíbles. Varón y hembra los creó, para que nos recordamos de la igualdad que existe entre nosotros. Y después los colocó en el huerto del Edén. Y ahí puso al hombre que había formado. ¿Cómo ha de haber sido ese Edén? Donde no había pecado, donde todo era perfecto, donde había comunión perfecta el hombre con Dios. De veras perdimos tantísimo cuando Adán y Eva pecaron. ¿Qué mundo más diferente tenemos nosotros hoy? Espinos, cardos, engaño,
mentira, crímenes de toda clase. Porque un hombre que nos representaba le dijo no a Dios y le dijo sí a sí mismo. Yo quiero ser independiente, yo no te quiero, Dios. Y tristemente el hombre sigue haciendo lo mismo hoy, donde quiera que vamos. No apreciamos a este Dios. Las cosas invisibles que Él hace, las cosas visibles, ángeles, querubines, serafines, seres que nosotros no hemos visto, pero también dice que Él ha puesto a todos los gobernantes y determina sus dominios. Interesante, ¿no? Hay cosas de Dios que no comprendemos, pero sabemos que no hay ningún dirigente en el mundo que no haya sido puesto allí por Dios. Y por eso es que Pablo en Romanos 13 nos dice que tenemos que estar en sujeción de ellos. Porque Dios los puso ahí. Y respetando a nuestras autoridades, respetamos a Dios. Bueno, hay que decir eso precisamente porque es parte del paquete. Y cuando hay buenos gobernantes, damos gracias a Dios. Cuando hay malos, nos recordamos que el hombre es pecador y que no hay perfección en ningún ser humano. Y por lo tanto, miramos a nuestros corazones y decimos, Dios, ¿qué ves tú en mí? Si yo pienso que Él es malo, ¿cómo seré yo? ¿Cuál es la maldad que hay en mí? Y purifícame, ayúdame. Todo fue creado por medio de Él, de Jesucristo, y para Él, para que le trajera gloria a Él. Hay una arañita en Europa que se llama la araña submarina. Fue descubierta hace como 40 años. Había existido por siglos. Se cree desde el principio de la Tierra. Y lo extraño de esta arañita es que ella hace su nido en el fondo del lago, pero tiene que respirar aire como toda otra araña. Entonces ella sube a la superficie del lago, allí recoge una burbuja de aire, se zumbulle y la mete debajo del tejido que ella ha hecho allá abajo. Y allí cría todas sus arañitas, todas haciendo lo mismo. Ahora, ha existido todos estos siglos y nadie sabía que existía menos uno. ¿Quién sabía que existía? Dios. Ustedes pueden creer, por decirlo así, a Dios mirando allá abajo, viendo esa arañita. ¿Qué ser más interesante cree yo? ¿Cómo me deleito yo en lo que hace esa arañita? Va en contra de todo lo que parece lógico en la naturaleza. Y se deleita en la arañita. ¿Es lo que quiere decir? Todo fue creado para Él. ¿Qué ve en ti para gloriarse? ¿Qué ve en mí para gloriarse? Todo fue hecho por Él y para Él. ¿De qué manera traigo yo gloria a Dios? ¿De qué manera le traes tú gloria a Dios? Estas son las preguntas a las cuales nos lleva la teología. Y cuando empezamos a estudiar estas frases, nos damos cuenta que todo esto está relacionado conmigo y está relacionado contigo. Y yo veo a ese Creador y yo quiero traerle gloria a ese Creador. Yo quiero que Él, cuando me vea a mí, tenga cierta satisfacción. Porque seguro tengo fallos, lo sé.
pero Él por su sangre ha limpiado esas partes. Y nos ve en una iglesia en La Habana hoy día glorificando su nombre. Porque Él está aquí y Él nos ve. Y Dios está complacido. Para eso los hice. Que Dios nos ayude, ¿no?